Aquí vamos a aprender a calcular lados y ángulos haciendo uso de funciones trigonométricas. Para empezar necesitamos saber cuáles son las funciones trigonométricas y para eso lo podemos identificar como el SOHCAHTOA. Recuerden, este video es práctico, vamos a ir a trabajarlo, así que les recomiendo que estén trabajando en este momento con lápiz, pluma, borrador y tengan a la mano su calculadora científica. En mi caso, aquí tengo la mía. SOHCAHTOA se llama así o se dice así por la función seno del ángulo, que es seno del ángulo igual a opuesto, cateto opuesto, sobre la hipotenusa. De ahí sigue coseno del ángulo. Coseno del ángulo es adyacente sobre hipotenusa. Y por último, tangente del ángulo, que es opuesto sobre adyacente. De ahí sale ese nombre, SOHCAHTOA. S para el seno, O para opuesto y la H para la hipotenusa. Y así cada una. Ya lo vamos a quitar. Y vamos a ir a calcular las partes en el triángulo que tenemos aquí. Como pueden ver, es un triángulo en el que tenemos las medidas de los lados, de los catetos, más no tenemos de los ángulos. De antemano, sabemos que este ángulo siempre va a ser de 90 grados. Y los otros dos en conjunto tienen que sumar 90 grados. El ángulo alfa y el ángulo beta tienen que sumar ambos 90 grados. Primero vamos a calcular los lados. Para tener un triángulo completo es con los tres lados y los tres ángulos. Supongamos que este lado mide 3 metros y este 4 metros. Es una terna pitagórica. La utilizo por la facilidad para calcular el valor de la hipotenusa. Primero calculamos la hipotenusa por teorema de Pitágoras, que sería hipotenusa al cuadrado más el cateto 1 y el cateto 2, o el cateto A y el cateto B, ambos al cuadrado, y se resuelve o se calcula con la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los lados. En este caso sería hipotenusa igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, quedando raíz cuadrada de 9 más 16, o sea, hipotenusa igual a la raíz de 25, que es 5. Listo. Ya tenemos que nuestra hipotenusa mide 5 metros. Ahora vamos a calcular la medida de los ángulos. Ya hemos hablado en clase de lo que son las funciones seno y coseno y tangente, así que aquí me voy a ir directamente a trabajar con las funciones trigonométricas. Quiero conocer el valor de el ángulo alfa. Para ello puedo utilizar ya sea la función seno del ángulo igual a opuesto sobre hipotenusa, o la función coseno del ángulo, que es adyacente sobre hipotenusa. Podría usar la función tangente también, pero ya vimos que nos puede dar ligeras variaciones en comparación a las demás, así que como recomendación utilicemos siempre seno y coseno cuando sea posible. En este caso sí es posible, así que voy a utilizar la función seno. Seno del ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Al momento de decir lo opuesto, tenemos que identificar el ángulo con el que estamos trabajando. En este caso es alfa. El opuesto es el que queda enfrente, así que sería 4 sobre la hipotenusa, que mide 5.
Esto quiere decir que voy a quitar esto de aquí. El seno del ángulo sería el resultado de 4 sobre 5. Aquí lo pongo en la calculadora. 0.8. No me interesa el seno del ángulo, me interesa solamente el ángulo, por lo que debo de enviar la función seno hacia el otro lado con la función inversa, que sería seno a la menos 1 en la calculadora de 0.8. Como estamos hablando de que es la función inversa, recordemos que esta es la cosecante. Igual lo busco en mi calculadora. Ustedes esperaría que estuvieran trabajando con la calculadora Casio regular, la de siempre, y tendrían que buscar la función shift y seno. En mi caso yo me voy a ir directo a buscar la función que me lo hace inversa. Aquí está, seno a la menos 1 de 0.8 y me va a dar el valor del ángulo. Serían 53.13 grados. Como estamos usando la calculadora, ya les dije, utilicemos 2 decimales. El ángulo me da 53.13 grados. Listo. Ya tengo cuánto mide alfa, ya tengo cuánto mide la hipotenusa. Y ahora necesito conocer el ángulo beta. El otro ángulo lo puedo calcular nada más porque sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo siempre debe de ser 180. ¿Cuánto me faltaría para completar esos 180? O como les decía en un principio, si de antemano ya sabemos que 90 van a estar identificados, los puedo quitar y hacer que la suma de los ángulos simplemente me tenga que dar 90, o sea 53.13 más algo que me dé 90. ¿Cuánto es este algo? Pues mando el 53.13 hacia el otro lado, quedando 90 menos 53.13 con apoyo de la calculadora para no complicarnos en este video. 90 menos 53.13 y es 36.87. La medida de beta 36.87 grados. Y listo. Tengo los tres ángulos, 53, 36 y 90. Y tengo las tres medidas de los lados. Así que hasta aquí ya tenemos un triángulo completo. Ahora continuamos trabajando. Vamos a utilizar otra terna pitagórica. Por lo tanto vamos a tener las mismas medidas de ángulos. Ya tendremos una idea de que deberían de dar algo parecido al 53 o 36. Pero vamos a calcularlo ahora a partir de un ángulo y de un lado. Vamos al siguiente. Me gustaría que este lado mida 3 y que el ángulo que tenemos acá mida lo que ya teníamos acá enseguida, 36.9. Vamos a cerrarlo en 36.9. Ahora, a partir de los datos conocidos, necesito saber cuánto va a medir este lado y cuánto va a medir la hipotenusa. Sería un cateto adyacente para este ángulo y la hipotenusa. Entonces necesito identificar cuál es la información que me está dando. Me está diciendo que mi cateto opuesto mide 3 metros y tengo el ángulo de 36.9. Tengo las funciones trigonométricas
Identifico, a ver, de acuerdo a lo que tengo y lo que quiero conocer, a cuál es la función que puedo utilizar. Tengo el ángulo, tengo el cateto opuesto y me interesa conocer la hipotenusa. Tengo el ángulo, tengo el cateto opuesto y me interesa saber cuál es la hipotenusa. Entonces utilizo la función seno. Seno del ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa. Seno del ángulo sería seno de 36.9. Debería de ser igual al opuesto. El opuesto mide 3 metros. Sobre la hipotenusa. Como voy a hacer el despeje, voy a quitar el metros. Calculo cuánto es el seno de 36.9. Seno de 36.9. Y es 0.6. Eso quiere decir que me tiene que dar 0.6 igual a 3 sobre la hipotenusa. La hipotenusa se tiene que ir al otro lado con la función, con la operación inversa, que sería multiplicando. Y el 0.6 lo tendría que regresar. Como queda multiplicando la hipotenusa al 0.6, pues el 0.6 se viene dividiendo, dando hipotenusa igual a 3 sobre 0.6. 3 entre 0.6. Hipotenusa mide 5. Si recordamos por el ejercicio anterior, era lo que esperábamos que midiera. Hipotenusa mide 5. Ahora, calculamos cuánto mide el ángulo de aquí. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Si yo tengo ya el 36.9 y sé que este mide 90, pues cuánto me falta para llegar a los 180. O 36.9 más cuánto me va a dar 90. Quedaría x igual a 90 menos 36.9. X igual a, ya lo teníamos también en el otro ejercicio, 53.1 grados. El ángulo beta sería 53.1 grados. Y por último me faltaría calcular un lado, conocer cuánto mide el lado adyacente. Lo podemos hacer por teorema de Pitágoras o lo podemos hacer utilizando la función trigonométrica correspondiente. Vamos a ver cuánto nos da con la función trigonométrica. Voy a mover esto de los ángulos. Y si tengo los 36.9, tengo la hipotenusa. ¿Qué función sería favorable que utilicemos? 36.9, que es el ángulo, la hipotenusa, y yo quiero conocer el cateto adyacente. Sería adyacente, hipotenusa y el coseno del ángulo. Así que es función coseno de A o coseno de alfa igual a adyacente sobre hipotenusa. Conozco cuánto es el coseno de alfa. Es coseno de 36.9 igual al adyacente, que no conozco, sobre la hipotenusa, que sí conozco. Calculo el coseno de 36.9. Y nos da 0.799. Lo podríamos dejar como en 0.8. 0.8 es igual al adyacente sobre 5. Ese 5 se tiene que ir al otro lado con la operación contraria. Si está dividiendo, se va multiplicando, quedando adyacente igual 0.8 por 5. Y da 0.8 por 5. 4. Y sería la medida
del cateto adyacente, 4 metros, que era la medida esperada. Y listo. Sería todo por el día de hoy, o por el momento de hoy. Espero que les sea favorable y que lo aprovechen. Recuerden, pronto tenemos el examen. Estudien y repasen este tipo de ejercicios. Y nos vemos.